Belfegor. También escrito Belpegor y Balpegor en hebreo. Señor, o Baal, de Peor, o de la apertura, es el nombre de un demonio, de la tradición judía y cristiana. Originalmente es el nombre usado en la Septuaginta, y luego en la Vulgata, Belpegor, para el dios moabita, Baal Peor. Más tarde fue asignado a un demonio, como tal, Belfegor. Forma parte de la religión cristiana, y se convirtió en un personaje de la literatura renacentista, y la cultura popular moderna. El demonio Belfegor. En el judaísmo del siglo I AC, y a partir de él, en el cristianismo posterior, los nombres o epítetos de los dioses cananeos fueron asignados a entidades demoníacas que formaban una especie de reino del mal, opuesto al de Dios en los textos de Qumrán, en los amuletos, y en los escritos apócrifos judíos y cristianos, se menciona a numerosos ángeles y demonios, cuyos nombres derivan de los dioses cananeos. En este caso, la leyenda contenida en el libro de los números, y la creencia de que los dioses paganos eran demonios se combinaron para convertir a esta divinidad moabita, cuyo culto todavía existía según los tanaitas, en el demonio Belfegor. Los autores posteriores desarrollaron al personaje al otorgarle ciertas características específicas. El topónimo, Peor, fue relacionado con la raíz hebrea, per, que indica apertura, tanto de la boca, como de los intestinos. Baal, Peor, entonces, fue interpretado como señor de la apertura. Este sentido es probablemente la fuente de las tradiciones talmúdicas, que asocian a Baal, Peor, con la desnudez y los excrementos. En el Talmud, el tratado Abra, Zara, afirma que Peor era usado como letrina, y que la adoración de Baal, Peor, consistía en defecar ante el ídolo. En el mismo sentido, el comentarista Rashi señala que Peor era llamado así porque descubrían ante él su ano y producían excremento a partir de la misma raíz. El culto de este dios se asoció con la defloración de las doncellas, en especial porque los pasajes aludidos podían interpretarse como ruptura de fornicación, aunque en el contexto, fornicar equivale a idolatría, y por ello Baal, Peor, fue identificado con Priapo. Los exégetas cristianos escribieron numerosas obras acerca de los demonios. Los teólogos, como Agustín o Tomás de Aquino, se enfocaron en ellos como agentes del mal, contra los cuales los fieles debían tomar precauciones de tipo moral y cultural, conducta virtuosa e invocaciones a Dios. Otros autores, sin embargo, desarrollaron la demonología, con descripciones detalladas de los seres infernales a partir de la literatura judía y de las leyendas clásicas, como también de las creencias populares o folclore. Estos escritos son muy detallados, explican los nombres, las apariencias y rasgos de numerosos demonios, y si bien nunca fueron completamente aprobados por las iglesias cristianas, gozaron de gran aceptación tanto entre católicos, ortodoxos y protestantes. Al mismo tiempo, se desarrolló toda una literatura mágica y esotérica, como los grimorios y tratados de magia, la cual enseñaba la manera de convocar a los malos espíritus. Como para ello era necesario, según la teoría de la magia, conocer sus nombres, en tales obras aparecen listados de diablos, con su correspondiente invocación. Finalmente, los libros destinados a perseguir la herejía y la brujería, también suelen contener una especie de quién es quién en los infiernos. En todos ellos, Belfegor figura de manera prominente. Son, sin embargo, obras posteriores como Diccionario Infernal, de Collin de Plancky, las que sistematizan la demonología, y desde ellas personajes como Belfegor son tomados por la literatura y la música al mismo tiempo, y por influjo del relato bíblico. Los primeros estudiosos de las mitologías semíticas atribuyeron al dios moabita, Baal, Peor, del cual poco se sabe, algunas de las características del demonio. De la tradición posterior,